Hello a todos, ¿cómo están? Muy buen día, te saluda Grisi Nava desde Ciudad de México. Ahora, ya regresando de Miami, veo ya algunas personitas que sí están conectadas y me da mucho gusto, amigos y amigas que están aquí de Argentina, de Tlaxcala, de Uruguay, de Colombia, de España, de Texas. Qué bonito que estén presentes, que estén muy puntuales también. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Nora Nogales, Escocia, mi Rosy querida. Eh, hasta Córdoba, Argentina. Martita de Miami. Eh, bienvenida a tu casa. Gracias, Margarita, que te llamas como mi abuelita. Rocío Araujo, Teresa Hernández, ¿cómo están? Pues miren, sí, yo ya de regreso. Sandrita Rosales de California. Estoy de regreso. Sí. Y bueno, pues mando un abrazo a todos los que tengan algún conocido de este accidente en Miami, que pues por supuesto que impactó recibir la noticia, porque bueno, pues estuve ahí, de hecho yo estaba hospedada en la misma avenida Collins, donde se encontraba ese derrumbe del edificio, pero nada más que un poco más al sur de Miami Beach. Y bueno, pues impacta, por supuesto. ¿Qué podemos? Veía una preguntita que decían ahí, ¿qué podemos hacer por aquellos que nos necesitan en Miami? Como todo, enviar energía. Porque si hay algún sobreviviente bajo los escombros, eh, lo mejor que podemos hacer es una donación de energía. Así que tómate un momento como si meditaras y pide que estos guías amorosos sean los intermediarios para entregar esa energía a aquellos que lo necesitan, ya sean aquellos que están en el accidente o a los familiares de las personas que también lo necesitan, por supuesto. Es como un shot energético para que puedan tener ese recurso para gestionar ese proceso difícil que están viviendo, ¿no? Eh, es una decisión de la realidad. Nosotros no podemos decidir el tema de la muerte, no si no tenemos conciencia. Entonces, es algo que tocaba para todas aquellas personas, pero podemos ayudarlos de esa forma. Saludos a Lima, Perú. Eh, Lake, Lake Lago, ¿qué? No alcancé a leer. Feliz cumpleaños atrasado. Ay, muchas gracias. La pasé muy bien. Esta semanita les comparto, pude tomar muy poquito video o fotos. Quizás soy re mala para traer ahí mi cámara, no sé, todavía no me acostumbro a estar así, pero una que otra sí tomé. Bueno, un beso enorme a ustedes también. Pues voy a tocar el tema que nos compete el día de hoy, que escogieron los chicos de la membresía de YouTube, que además sé que te puede servir y que además de servirte, puedes quizá comprender lo que le ha pasado a otros miembros de tu familia. Y después voy a pasar con a responder preguntas y respuestas para que tengamos una guía para estos días. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, el día de hoy quiero preguntarte si has tenido temas relacionados con el cáncer, si tus familiares han tenido cáncer, han muerto por ese tema, si a ti te da miedo tener cáncer, si, por ejemplo, o sea, imagínense, ustedes nada más traigan a la mente la historia de Angelina Jolie y cómo se operó, ¿no? Se quitó las mamas con tal de evitar, ¿no? Poder padecer un cáncer en esa área. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí Anita Celaya dice, sí, mi familia, ajá, en tu linaje materno, tu mamá, sus padres, acá me dice Margarita, mi esposo, yo, ajá, algunas personas que dicen yo tuve una tía también. Entonces, fíjense que es un tema que cada vez más ya está como muy hasta aceptado,
¿no? Escuchamos ahora de, híjole, le dio cáncer y ya lo tenemos tan asimilado que 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 atravesamos el proceso por atravesarlo, pero con muy poca conciencia de lo que viene a traernos ese mensaje. Y yo quiero hablarte de eso, porque de manera biológica y de manera simbólica, con esta pregunta que te voy a hacer a ti, ¿cuál es tu cáncer simbólico también en estos momentos de tu vida? Que ese cáncer simbólico te está quitando la vida o sientes que te está quitando la vida, ese problema que se ha vuelto un cáncer que te está demeritando y te está quitando tu vida. Ujú. Ese cáncer simbólico también espero que estas palabras te den una luz tanto para ese cáncer real como para ese cáncer simbólico, ¿no? Este, dice aquí Noemí que inmediatamente veo que no sé si sea por un cáncer, pero a muchas mujeres les quitan el útero por cáncer. Y entonces dice aquí Noemí, ¿qué mensaje tiene que me hayan quitado el útero y aún no soy madre? Porque tenemos que entender también el lenguaje del inconsciente. Y el lenguaje del inconsciente se maneja a niveles abstractos y muy veloces y también incluyen lo simbólico. Ujú. Y tiene que ver con el árbol familiar al que pertenecemos. Cuando un cáncer ya llega a la vida de una persona, llega porque ha tocado muchas puertas allá arriba, generaciones. Entonces, este ejemplo es muy bonito porque supongamos que haya tu bisabuela, ¿no? O un bisabuelo. Entonces, llega el cáncer como un mensaje. Entonces, llega el mensajero con un mensaje a tocar la puerta del abuelo o la abuela o la bisabuela o bisabuelo y le dice: "¡Hey, bisabuela!", ¿no? "¡Hey, fulanita, fulanito! Vengo a decirte que tienes que dejar de sufrir por los hijos, que debes de dejar de sufrir por tu familia, que puedes elegir un camino distinto". Y entonces está la abuela y el abuelo y no reciben el mensaje. Y entonces es la famosa frase de los hijos que pues Dios me dio, ¿no? Y era un sufrimiento en la casa por los hijos, el matrimonio y el ambiente que se hacía dentro de la casa, ¿no? A veces ese nido en la casa, ese nido era un nido asaltado, o sea, era un nido donde no nada más pertenecía a su propio clan, sino entran otras personas también ahí. Esto se te está llevando hacia la pregunta de por qué me quitaron el útero. Ujú. Entonces, dejen de sufrir, ujú, no se recibe el mensaje y entonces hagan de cuenta que se les cierra la puerta al mensajero y no te quiero escuchar. Entonces, siguiente generación, el mensaje se tiene que recibir, el mensajero tiene su misión de entregar el mensaje. Entonces vuelve a llegar el mensajero y vuelve a decir, vengo a decirles que es muy importante que dejen de hacer sufrir a los hijos. Y ahora empieza, por allá es dejen de sufrir por los hijos y aquí es dejen de hacer sufrir, dejen de hacer sufrir a los hijos a través de abandonarlos, a través de maltratarlos, a través de desvalorizarlos y demás. Entonces se le vuelve a cerrar la puerta. Así, el mensajero sigue tocando la puerta de las generaciones, entregando su mensaje, y si no se recibe, cada vez lo hace más fuerte. Cada vez llega el mensajero con una bocina de como un megáfono de este tamaño y que te vengo a decir que dejen de abandonar a los hijos, que dejen de maltratar a los hijos, que dejen de matar a los hijos, que dejen de tener hijos por tenerlos, ¿no? Supongamos. Y entonces cada vez grita más el mensaje. Ese mensaje que grita más fuerte porque no se ha recibido es el cáncer. O sea, el cáncer simplemente es el mensajero que viene a entregar un mensaje que no se ha podido recibir
durante mucho tiempo en nuestra información familiar principalmente. Entonces, el útero es la casa. Ujú. ¿Por qué para yo vivir me tienen que quitar la casa? ¿Qué problemas han habido en casa que la casa ya quedó destruida y es mejor, vamos a ponerlo en el terreno conceptual, ¿no? Que es mejor derrumbar porque hasta sus cimientos ya quedaron muy frágiles. Y entonces hacen una extirpación del útero. Y es como en la casa se ha dañado tanto por los problemas que ha quedado demasiado descompuesta. Ujú. Eh, a veces hay casas que son un verdadero cementerio. Entonces, hay veces que hay úteros que han tenido muchos legrados y bueno, pues eso provoca que esa información de muerte se quede ahí. Como dijo Einstein, la información solo se transforma, no la puedes, o sea, la energía no la puedes erradicar, solo la puedes transformar, ¿cierto? Entonces, el cáncer es un mensaje que se ha repetido durante muchas veces, es un mensajero, perdón, que entrega un mensaje que se ha repetido muchas veces y que no lo hemos tomado. El cáncer, ya la epigenética lo demostró, no lo heredamos biológicamente, no heredamos el cáncer, heredamos los conflictos no sanados y atendidos. Eso sí lo vuelvo a heredar, porque por mucho que Angelina Jolie se haya quitado y extirpado los senos, su conflicto continúa. Por algo se ve ya todo ese desorden que hay ahí con la siguiente generación, que son sus hijos. O sea, el conflicto sigue. Ujú. Y así con cada área del cuerpo en donde el cáncer se instale. ¿Y qué es el cáncer a nivel biológico? Simplemente es una función extra para ese órgano. El cáncer es una proliferación celular y una proliferación celular mm, es dar más vida a algo. Entonces, por ejemplo, si el cáncer da en el útero, es darle más vida a ese útero, darle más función a ese órgano para que pueda hacer su labor. Pero cuando nuestro cuerpo toma el mensaje, cuando él es el que lo toma, es porque nuestra mente, nuestra percepción, nuestra neurología, nuestra psique, no pudo enfrentar ese tema. Y generalmente son problemas que se han ido haciendo muy grandes, como por ejemplo un cáncer de páncreas, que el páncreas pues gestiona todas las injusticias. Entonces, imagínense de qué tamaño debe de ser la injusticia para que se haga un cáncer de páncreas. Y entonces encuentras ahí las historias de que eh, historias reales que me ha tocado vivir como terapeuta, ¿eh? Los hijos le quitaron todo a su padre. Su padre enviudó y los hijos lo dejaron sin nada. Le quitaron sus terrenos, su dinero y quedó el padre a expensas de lo que los hijos le den, cuando eso era lo que él había eh, ganado, lo que él había trabajado. Tremenda injusticia de que mis hijos me dejen en la calle, cáncer de páncreas. Ujú. Y puedo mencionar muchos. Si ustedes me dicen, por ejemplo, algunos casos de ustedes, los llevo a ustedes. Pero ahí, ¿qué nos dice? Que si el páncreas tiene que segregar unos jugos que hagan que se deshaga eso que me he tragado también, entonces imagínese tremendo pedazo de injusticia. Entonces, pues claro que el cuerpo cuando toma la estafeta de eso, pues dice, pues yo me tengo que hacer cargo y lo único que tengo son mis propios recursos biológicos. Y entonces hace una proliferación de célula, ¿no? De células. El cáncer que me dice Dana, cáncer de hígado de mi papá. Si uno de sus padres falleció de cáncer,
olvídense, el mensaje se tiene que recibir aunque tú no tengas cáncer, porque por algo falleció y no sabemos si falleció sanado o no, a veces. Entonces te pasaron la estafeta. Y el hígado tiene una función, nada más hay que ponernos un poco lógicos. ¿Qué función tiene ese órgano en la vida? Entonces, el hígado tiene una función de doble. Uno, gestiona mucho las reservas del cuerpo, hace reservas para energéticas para el cuerpo y por otro es de depuración. Pero el que va más es temas relacionados con miedo a carecer, miedo de no poder tener para poder comer o sobrevivir. Y puede ser simbólico también, pero como si hay historias de hambre allá arriba, si hay historias donde se han quedado sin dinero para poder subsistir, más abajo, a lo mejor simplemente te despiden del trabajo a tus 58 años y entonces dices: "¡Ah! A mis 58 años me he quedado sin trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada, ¿cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a poder sobrevivir?". Y entonces entra el cuerpo en acción, hace una superfunción del hígado que te puede ayudar para gestionar tus reservas y entonces lo hace por uno. Ujú. Cuando yo identifico qué hay detrás de ese cáncer, me doy cuenta que yo, como tú, Dana, me doy cuenta que yo estoy heredando memorias de carencia. Hay memorias de carencia en mi familia. Y entonces hacemos un cambio de chip, porque ustedes no se dan cuenta, pero todos nosotros tenemos los recursos necesarios en este instante para poder solucionar nuestros conflictos. Nada más nos falta poder ver, pero lo tenemos. Entonces, lo identificamos y digo, ¿qué recursos sí tengo yo que no tuvo mi papá, Dana? Así te lo preguntas, ¿qué recursos tengo yo que no tuvo mi papá para yo poder gestionar esos temas de carencia? Y vas a ver, los vas a ver. Ajá. Em, el cáncer de próstata que tuvo mi esposo, ¿qué mensaje le deja a él y a mí? A los 2, por supuesto. Eh, bueno, tiene una función de protección, la próstata. Entonces, hay una preocupación por la descendencia. Ujú. Hay una necesidad de proteger. Hay una necesidad de poder dejar una herencia, hay una necesidad de que los que puedan depender de mi linaje estén bien. Ujú. Por un lado, y por el otro, que es el mensaje que casi no nos gusta escuchar a las mujeres, es que es un tema de rendimiento. Ujú. El hombre cuando siente que ya no puede rendir, por eso también es un mal, por decirlo así, que le da a los hombres mayores, ¿no? Porque de repente, pues quieren rendirle a una mujer más joven, por ejemplo. Y entonces ya no se puede, se superpresionan y entonces el cuerpo tiene que mandar una extra función al órgano para poder darle solución. Y entonces ahí aparece también un cáncer de próstata. Pero no nada más es de esta generación. Recuerden que el cáncer ya ha venido el mensaje durante varias generaciones, ¿eh? No se da nada más por este instante, es un conjunto del sistema, ya ha venido sucediendo durante tiempo. Ajá. Entonces, eh, con esto, tú también puedes preguntarte en base a esa pregunta simbólica que yo te decía, es, ¿cuál es mi cáncer en estos momentos? Que la realidad, de manera más abstracta, me lo pone como un problema que no se me va de mi vida, sino que hace que funcione esa área de mi vida, que funcione a tope, hagan de cuenta, que funcione con los motores a 1000. Y entonces, en la vida, la realidad y la vida le está poniendo un extra de función a esa parte de mí, más abstracta,
más en tu ambiente, para darle solución. Si yo lo logro ver, entonces puedo hacer uso de recursos más veloces que me puedan ayudar a salir de ahí. Y el cáncer a estas alturas en las que nos encontramos la humanidad es curable, es curable. Y es curable para que las siguientes generaciones no tengan que padecerlo, ujú, que heredarlo, ¿sí? Aquí dicen, eh, Caro Martínez, me gusta tu tema que voy leyendo. Habla de rutinas y hábitos tuyos saludables. Pues voy a tener que pensarle mucho. A lo mejor no son tan saludables, pero los que encuentres sí, con todo gusto. Rutinas y hábitos saludables, que no se me olvide. Ok. Em, Creo que mi perrita está tomando el cáncer por mi abuelo. Claro, a veces no te da el cáncer a ti y te le da a tu perrito, a tu gatito, ¿verdad? Esa es una de las funciones también de estos hermosos seres, ayudarnos. Y recuerda, los animalitos somatizan lo de sus dueños y los niños chiquitos en el cáncer, en el caso del cáncer infantil, es de los papás. O sea, la información viene de los padres y un perrito, que es un hijo simbólico, un gatito o un hijo real, lo manifiesta como una, ahora yo aprendí ya esta palabra, como una denuncia al clan, como un a ver, se pone el megáfono llamado cáncer, que sé que es difícil verlo así, pero se pone el megáfono llamado cáncer y dice, que les vengo a decir que ya basta, por ejemplo, en una leucemia, ¿no? Que les vengo a decir que ya basta de hacer menos a los hijos en la familia, que ya basta de dejar de desvalorizar a un tuyo. ¿No dices que lo quieres? Pues ya basta de dejar ya basta de hacerlo sentir desvalorizado. O sea, es un grito, es una denuncia al mismo clan familiar, así como si pusiéramos la pancarta enfrente y es, ya no más, ¿no? Ya no más. Como tuve hoy una sesión y espero que esta personita me permita dar este ejemplo sin decir nombres. El tema que tratamos es precisamente de no poder dejar una relación que me ha desvalorizado, me ha faltado al respeto durante mucho tiempo. Llevo años viviendo desvalorizaciones y no solo yo, mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces ese era el caso. Y uno de sus hijos, el más chico, falleció de un coma diabético. Y yo le comentaba, es que mira, ¿cuánto más se necesita para que estos padres de acá digan, ya dejaremos de hacernos tanto daño con estas faltas de respeto y de vivir en una casa dividida, donde aparentemente hay un matrimonio, pero hay cero intimidad, no nos hablamos, no nos respetamos, cada quien vive en una mitad de la casa prácticamente, cada quien hace su vida, pero no podemos cerrar el ciclo. Y esto pasando generaciones, tantas veces llega un hijo y lo denuncia con una muerte. Lo denuncia porque lo que hay detrás de morir de, pues, de un coma diabético es precisamente toda esa disque dulzura que recibo del otro me está matando. Y entonces viene uno y dice, realmente me mata. Y bueno, entonces ahí es un ejemplo cuando viene ya a ser una denuncia al clan. Fuerte, muy, muy fuerte, chicos, muy fuerte. Ajá. Entonces, mira, Laura, que dijiste, ¿no? Que ibas a preguntar justo de la leucemia. No es cáncer propiamente ya, pero es una gran desvalorización en casa, por mi propia familia, idéntico que esos temas del VIH. ¿Mm? Lo que hay detrás de diagnósticos.
de VIH es eso, una gran desvalorización de mi familia hacia uno. Y entonces uno vive esperando ese reconocimiento de alguien, puede ser del padre, de la madre o del mismo sistema familiar, y no llega y entonces sucede a través de, se le manda ya la señal al cuerpo de que el cuerpo tome esa responsabilidad y el mismo cuerpo sea el que la gestione. Y entonces lo hace poniéndole una extra función, así poniendo la séptima velocidad al órgano para que vaya a todo, le puso un turbo al órgano. Y ese es el cáncer. ¿Cómo se sana entonces? Nos damos cuenta primero que nosotros tenemos la responsabilidad de ya atender eso, es que no hay de otra. Si el cáncer está en nosotros, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de eso por contrato, ujú, por misión de vida, vaya. Entonces, hay la misión de hacernos cargo. Pero si no tienes cáncer, pero sabes que tus padres o tus tíos o tus abuelos tienen esos temas de cáncer y ahora lo sabes con mayor conciencia, hazte responsable de esos temas y se pueden sanar. Me doy cuenta que tengo las herramientas para hacer el cambio, lo puedo hacer. Y es así como a lo mejor, como yo le decía a esta chica, ¿no? Puede ser que sea ese acto amoroso más grande que puedas darte en tu vida, el separarte. Puede ser el acto más amoroso que jamás hayas podido darte en tu vida, pero que no te vayas de esta vida sin dártelo. Que no te vayas de esta vida sin dártelo, porque entonces la siguiente vida tengo que venir a pasar por lo mismo. Si ya sufrimos viendo a los hijos en nuestras repeticiones, ¿a poco no? Entonces, en un cáncer lo puedo atender a esos niveles más profundos de donde tengo que liberar lo que se tenga que liberar. Ajá. Me hago cargo a través de la psique y no nada más del cuerpo. Y logro hacer el cambio de 180 o 360 grados que requiera mi vida. Pero entonces sí, cuando sales avante de esa situación, tu vida es completamente otra. Ujú. Em, cierto. Crisis, yo sufro de dolores de cintura que me dejan sin caminar. En hospital, solo me dicen que tengo 2 discos dañados y principios de artritis. Mira, ¿hacia dónde te quieres dirigir, Linda? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Qué es más seguro que te quedes inmóvil? O sea, para tu cuerpo, para tu programa, el movimiento es peligroso. Siente que estás más segura si no vas hacia aquella dirección y te deja inmovilizada, o sea, sin poder caminar. Por eso te digo que hacia dónde quieres ir, que, que de hecho es una información contrariada para tu inconsciente. El inconsciente es tan inocente que únicamente sabe de lo que tiene registrado en el pasado. Entonces, si hay algún peligro por irse en alguna dirección, y te voy a dar por ahí una perla, te voy a tirar así una perlita. Cuando mi mamá se divorció, tal, sufrimos mucho, hubo abandono, hubo carencia, hubo tal, y hubo una bomba de sufrimiento. Y entonces de repente estás en estos momentos en tu vida, Linda, y piensas, ya no aguanto a mi marido, me debería de divorciar. Y entonces el inconsciente dice, ¿qué? Separación, divorcio, no, espérate, hubo abandono de hijos, sufrimiento, carencia, eh, una bomba atómica de dolor. eh, no, no vayas hacia esa dirección. Y usa su recurso más fuerte que tiene, que es el inconsciente biológico. Y entonces
no vas hacia esa dirección. Cuando lo toma el consciente, entonces voltea, pídanle ayuda a los guías, ayúdenme a ver las herramientas con las que cuento en estos momentos en mi vida para ir hacia esa dirección que sí quiero. Como si le dieras una palmadita al inconsciente y le dijeras: "Ya, ya, 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 yo sí sé hacerme cargo", pero se lo tenemos que demostrar, porque si no, no suelta el timón. Ajá, va por ahí, Esme. Ujú. Entonces, venga sus preguntitas, chicos. Eh, gracias, Vivianita, Celeti. Aquí, a ver qué dice. Grisi, a la hija de mi amiga mañana la operan del corazón. Se llama Alba. ¿Qué le puedo decir? Ok, Lulu, tú eres una terapeuta. Ujú. Recuerda que tú eres una terapeuta. No necesariamente tenemos las palabras adecuadas, pero no las necesitamos tener. Basta con que le digas, Arcángel Rafael, que las palabras se hagan y salgan a través de mí. Que las palabras que Alba necesite escuchar salgan a través de mí. ¿Y sabes qué? Que para eso te tocó escuchar esto. Alba está haciendo una denuncia a su clan. Es una denuncia muy importante de ya suelten las peleas en el territorio. Y basta con que le digas a su inconsciente de ella, no necesitas ser de frente, es yo te escucho, porque también Alba te está dando un mensaje a ti, aunque no sea tu hija. Yo te escucho, sí entiendo tu mensaje. Aquí hay una persona que sí te lo recibe, sí recibe tu denuncia, sí te escucha. Ujú. Y va a salir bien, y va a salir bien. Ujú. Eh, Gracias, linda. Dice, aquí decimos, eres una fregona, como decimos aquí en el norte. Muchas gracias. Cáncer de pulmón. Ah, felicitas. Mira, los pulmones es la supervivencia más vital. ¿Qué hacen los pulmones? Tienen la función de hacernos respirar y respirar es la principal función vital que tenemos, ¿no? Si no respiramos en 3 minutos, estamos del otro lado. Así que eso es. Entonces, ¿por qué mis pulmones necesitarían meterle un turbo, una séptima velocidad, así un Maserati, a mis pulmones? ¿Qué información traigo que necesito que mis pulmones puedan incorporar más aire? Entonces, ¿dónde está la asfixia en el clan? ¿Dónde está la asfixia en el clan? Quien padeció el cáncer de pulmón, vaya que le faltaba aire, simbólico. ¿Quién le quitaba el aire? ¿Quién te quita el aire? No crean que esto nada más es así. Llévalo a estos momentos que estás viviendo. ¿Quién te está quitando el aire y te sientes asfixiado? Me siento como hombre asfixiado con mi pareja porque me revisa hasta el calcetín. La traigo aquí, me está asfixiando. Me asfixia mi jefa, me asfixia mi hijo, que todo el tiempo me demanda atención, supongamos, ¿no? ¿Quién es? Por eso la pregunta, ¿cuál es tu cáncer simbólico en estos momentos? Porque real, pues ni se diga, ¿no? Real ya tenemos mucha tela de dónde cortar, pero mi cáncer simbólico, ¿cuál es? Mi cáncer simbólico es lo que no puedo decir y me mantiene en una cárcel. El no poder decir la verdad, no poderle decir la verdad a otro que amo y veo que está sufriendo a causa de mi secreto. Ejemplos.
de secretos que llevan a cánceres más abajo y si es más fuerte, a locuras, o sea, a trastornos psiquiátricos. Secretos como, híjole, tengo hijos fuera del matrimonio y no lo digo. Mm, soy homosexual, soy lesbiana y aún así me caso con otro género por cumplirle al clan y no le digo a la persona que me ama que yo no la amo o no lo amo. Oculto como mamá una violación de un de mi pareja hacia un hijo, por ejemplo. Guardo el secreto, no lo digo y esa es la cárcel y ese es el cáncer. Guardo ese secreto de que, no sé, de que le robé a fulanito de tal y todos pensando que había sido otra persona, etcétera. Y es que estamos en la época de los no secretos, todo termina saliendo a la luz, no hay manera ya de ocultarlo. Ujú. Estoy pasando por una prueba de valor muy fuerte en lo laboral. Dicen aquí, con el chico que me gusta, derivé error 404. Ya no sé qué más hacer. Te cuento eso por una prueba de valor muy fuerte en lo laboral. Te llamas como una prima mía. Mm, bueno, lo que sí veo es que te estás haciendo cargo. Tú creerías que no, pero a mí me muestra Arcángel Miguelito, que tengo aquí, que sí, que te estás haciendo cargo y que vas por buen camino. Y de hecho, me enseña que, que todo resulta muy favorable. Pero el resultado me dice que no es el que tú esperas, pero sorprende y va por mucho más de lo que tú creerías que ibas a recibir. Ajá. Así que sí puedes recibir mucho más de lo que tú crees, Andrea, ¿no? Ok, chicos, entonces, bueno, pues eh, una preguntita más y pasamos a nuestra cartita con el mensaje que necesitemos, ¿sí? Eh, Carla Cristina Ávila. Crisi, ¿dónde puedo enfocarme para generar ingresos? Miren, ese tema del dinero, que ya estoy trabajando en algo muy profundo para todos nosotros, porque me he dado cuenta que trabajar el tema dinero tiene que ser adentrarnos muy profundo en nuestras historias y en nuestros códigos y en nuestros programas y ahora sí que atar, ¿no? Por completo a ese caballo desbocado que me va arrastrando por la vida que se llama carencia, ¿no? Pero en tu caso, Linda, cuando dices enfocarme, todos deberíamos de enfocarnos no en hacer dinero, deberíamos de enfocarnos en encontrar aquello que es mi don y que me apasiona hacer. Y basta con que pidas guía. Ayúdenme a conocerme mejor. Aquí soy una estudiante dispuesta a aprender. ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que puedo yo entregar a los demás colectivamente, donde yo me sienta en abundancia todo el tiempo? Todo el tiempo. Claro que la abundancia conlleva responsabilidad, entonces también tenemos que decir, y me hago responsable de mi generación de ingresos. Si tú estás dispuesta y le digo a todos ustedes, si están dispuestos a convertirse en adultos que pueden gestionar sus finanzas, entonces conocerás lo que es la abundancia económica. Me enfoco en mi voz, Carla, me enfoco en mi voz. Es que me enseñan un micrófono. Me enseñan un micrófono, no sé si como conferencista, como cantante, como dando shows, no sé, pero me enfoco. Ajá.
Como también estaba así con una amiguita desayunando el fin de semana y pues le pedía a sus ángeles una orientación sobre la carrera que iba su hija a escoger, ¿no? Y yo les decía con toda la sinceridad y la honestidad, te digo que lo que ellos nos conocen, nosotros no lo escogemos tan fácilmente. Se requiere mucho valor para ir en el camino en el que ellos nos guían, porque generalmente ya tenemos una idea preconcebida de lo que somos. Hemos construido un yo que creo que es el del plan de vida. Y ellos, generalmente, el don nos conecta con algo que no nos pasa por aquí, por la mente, ¿no? Y entonces, pues sí, le decían a ella quería estudiar, diseño gráfico, y sus ángeles me enseñaban a mí que tenía así, que era casi como una jueza, ¿saben? De leyes, de derecho, jueza, así firmando, dando un veredicto, temas de justicia. Yo decía: "Oh my God". O sea, ¿cómo cómo transmites un mensaje que es completamente dispar a lo que la persona cree que es, que le gusta, y como estamos en un nivel de inmadurez muy grande cuando somos adolescentes, que no si no hacemos caso a la autoridad que son nuestros padres, pues mucho menos a la otra autoridad, ¿no? Entonces, es muy difícil que hagamos caso de nuestros dones. Pero bueno, por lo menos se nos queda aquí un poquito de eso y la vida se encargará de seguirte esperando y dándote señales y esperando y esperando. Ajá. Sí, Gris, y en tu curso que viene me tocó el 4 y mi cáncer es la pareja. Ya no sirve, creo. Ya estoy en terapia y trabajo por mi independencia económica, pero tengo miedo de arrepentirme. Que ese 4 que te tocó, ese 4 es toda esa programación que tú crees que no vas a poder, porque allá arriba efectivamente te codificaron a estar más segura al lado de una pareja. Ujú. Pero ahora no es la única posibilidad. Vas por buen camino, igual Azrael está ahí, ayudando a soltar lo que se debe de soltar. Y te fijas que el ejemplo de hace rato que di es sobre la separación, tómalo como tu señal y además ¿cómo voy a creer que mi proveedor es mi pareja? Imagínense, chicos y chicas, que nuestra vida completa dependiera de una sola persona. Yo creo que toda la humanidad ya estaría en la calle, ¿no? Nuestro proveedor no es una persona, es todo el sistema de vida que hay. Si nada más estamos luchando por detener la abundancia, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. No es que no la acepte, es que la detengo. O sea, va un paso más fuerte todavía. Nada más lo que tengo que quitar es la resistencia a fluir con el plan de vida que se me está mostrando. Así que sí puedes con el 4, sí puedes, Fabi. Va por ti, por todas las mujeres de tu clan. Ay, se cayó una cartita. Así que esta será la cartita que es para nosotros. Miren, sanación cuántica. Oh, ajá, sanación cuántica. Dice, explora el camino de la sanación cuántica. Tú ya estás sanando. Revisa si te estás quedando muy limitado en tus creencias. Solo es una percepción errónea del tiempo porque hay suficiente para ti. De hecho, esto es algo que después quiero mostrarles a ustedes. Cómo generar dinero a través de reconocer el recurso del tiempo. Conecta con tu origen. También significa que precisamente estás en una etapa donde te estás sanando. Y si te estás sanando, date el espacio adecuado para que ocurra esa sanación. O sea, dejo que cuiden de mí. Dejo y permito que cuiden de mí.
¿Sale? Entonces, vamos a trabajar con este mensajito esta semana. Recuerda que ya dentro de 2, 3 semanitas, para todos aquellos que quieran ser canalizadores de mensajes de seres asistenciales, pues los espero en el próximo diplomado. No, no es diplomado, es seminario, seminario de canalización de mensajes angelicales. 3 días vamos a estar trabajando con esa información para volverte un canal al servicio de los demás, por supuesto. Para eso es ser canalizador. Y que te beneficies de esa guía también en tu día a día, que te cambie la vida, que te cambie la vida y que tú seas una pionera o un pionero ahí en tu clan familiar, una persona que muestre que se puede transitar una vida en, en vida, no en muerte, en vida. Ajá, así que los espero. Entra a mi página grisinava.com. Chicos, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Saben que nos vemos el próximo lunes a las 12:30. Les mando muchos besos a todos. Sanación cuántica, recuérdalo, sanación, estás sanando. Saludos a Puebla, María. Así que bendiciones, Adrianita González, bendiciones a todos. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya muy bien estos días. Gracias por acompañarme.